Muy buenos días, buenas tardes. Aquí saludándolos con mucho entusiasmo. Vamos a compartir la pantalla para poder estar todos en la misma página. Me da mucho gusto saludar a todo este público y agradecerle muy cumplidamente a la empresa Argos, uno de nuestros orgullos latinoamericanos, en haber sido invitados a compartir estas experiencias, particularmente en este tema tan apasionante de la prefabricación y el preesfuerzo, y hablando de una obra, de un tipo de obra que está muy de moda ahorita y que se habla mucho de ella, que son los viaductos elevados. Como el tiempo apremia, pues hay que correr un poco para ir explicando las ideas. Yo quiero platicarles hoy, primeramente, de viaductos principales, viaductos estándar, puentes especiales, un recorrido por el segundo piso de la Ciudad de México que ya se ha hecho muy famoso, y la visión futurista sobre lo que debe de ser este tema de la prefabricación. Empezando a hablar de los viaductos estándar, nosotros hace unos meses hicimos unas comparativas de los sistemas constructivos que se pueden usar para hacer viaductos elevados. El primero que les pondría en la mesa es uno que llamamos como la solución vigas tipo artesa. Son estas vigas en forma de U, que después van a recibir una prelosa prefabricada también en la parte superior, sobre la que ya rodarán los vehículos, ya sean ferrocarriles o sean automóviles o camiones o una combinación de ellos, ¿no? También se prefabricaron esta cabezal y las columnas. Particularmente en una de las obras que se usó esto en el México país, se colocaron unos aisladores sísmicos en la parte inferior, precisamente para lograr una mayor eficiencia estructural. Y se obtuvieron valores inclusive de costo. Al final de estas láminas, de estas 4 láminas, vamos a hacer una comparativa. La solución es muy limpia, como ustedes ven, es una columna, un cabezal y las 2 vigas principales, la artesa y la prelosa, que también es prefabricada. Y como todo es prefabricado, pues la calidad que se obtiene es bastante buena. La siguiente solución que se analizó fue la más conocida, con vigas sección I, conocidas acá como Nebraska, porque la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos fue la que lanzó primero esta sección, que era una evolución de la sección AASHTO de toda la vida. Bueno, aquí obtuvimos una separación ideal en viaductos de 13 metros de ancho. Esta es la mayor eficiencia que nosotros logramos hacer. El sistema es muy semejante, son 2 columnas, un cabezal y las vigas Nebraska, con una losa que después se cuela en el sitio. Aquí se ve un proceso de un viaducto de este tipo, ¿no? Si recorremos, vemos los equipos que se necesitan, grúas de ciertas capacidades para poder hacer los montajes, ¿no? Depende mucho, obviamente, de la orografía del terreno. Y finalmente, la tercera solución, que es la más común, es poner 2 columnas, también un cabezal y traves tipo cajón. Es decir, cajones más chicos que reducen el número de traves o de vigas de la superestructura, haciéndola también más asequible en algunos aspectos. Entonces, recorriéndola serían la artesa, las vigas nebrascas y las vigas cajón. Si comparamos las 3 soluciones, por ejemplo, desde el punto de vista de piezas por kilómetro, tendríamos que la que es más ligera es la solución en cajón. Después está la Nebraska y por último las artesas, ¿no? El uso de grúa, la que menos grúa usa es el cajón, después las artesas y después las nebrascas. Y así, ¿no? Podemos comparar los volúmenes, podemos comparar los metros cuadrados, metros cúbicos por cada metro cuadrado de viaducto y obtendremos los resultados, siempre comparándolas contra los otros sistemas entre sí. Y finalmente, el rango de precio por metro cuadrado en un viaducto de 13 kilómetros, que fue lo que se analizó, y se obtiene que en todos los casos es más barato el prefabricado que el in situ, siendo que la solución más barata es el cajón, es decir, esta. Ahí lo vemos, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones es importante hacerlas antes de lanzarse a hacer
un proyecto, no tomar la primera solución que se ocurra ni la tradicional, porque puede ser que en algunos casos sea más barata, pero puede ser que en otros casos no. Entonces, esta solución, por ilustrarlo un poco, requiere detallados, de planos de este nivel, ahora ya desarrollados en el sistema de BIM, pues son muy convenientes porque nos dan los armados interseccionados unos contra otros, nos permiten entender las diferencias. Finalmente, la maniobra de izaje es muy conveniente, es muy sencilla, con los equipos adecuados. Aquí vemos inclusive el puente montándose en la noche, que es cuando se puede cerrar el tráfico. Este es un puente que va a pasar por encima de otro que ya estaba construido. También lo hicimos nosotros y lo conocemos, pero vemos aquí, por eso es que la mayoría de los montajes son nocturnos. Bueno, continuando, veríamos nosotros, las piezas son complejas para que permitan hacer un montaje muy sencillo. Esa es una cosa que nosotros hemos aprendido mucho en este caminar del prefabricado. Es decir, mientras más reduzcamos los problemas en el sitio, es mucho mejor para el proyecto. Pero eso va a implicar que nos compliquemos la vida en nuestra fábrica, definitivamente, ¿no? Yo creo que eso es un must en todas las nuevas industrias, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, pues yo me subo, voy manejando y con 2 o 3 botones que apunte ya puedo estar hablando por teléfono con algún familiar o con algún colaborador. Eso seguramente en la parte interna del vehículo es muy complicado para poder lograr eso, ¿no? Pero al usuario final le es muy sencillo. Entonces, esa es la filosofía que nosotros creemos debe seguirse ahora en la construcción de viaductos elevados y sobre todo cuando son urbanos. La menor molestia en el sitio de la obra y la mayor complejidad en la planta. Por ejemplo, vemos estas piezas pesadas, voluminosas, con muchas preparaciones, combinadas de refuerzo con preesfuerzo. En fin, son soluciones que cuando las ve uno no es colar una viga diaria, ¿verdad? No. O sea, implica muchas preparaciones y muchos detalles. Sin embargo, el resultado puede ser en un montaje rápido, preciso y muy conveniente como es este. Y aquí vemos también, tenemos que tener los dibujos y los sistemas adecuados para que cuando nosotros montemos la pieza, esta llegue y no intersecten las varillas de la columna con las varillas del cabezal y se formen los nudos para darle la continuidad adecuada. Muy emocionante ver cómo una pieza llega al sitio, se coloca sobre otras que ya están ahí preparadas y todo sale perfectamente bien. Es decir, esa preparación previa que necesitamos tener es lo más importante, es lo que debemos quedarnos en la mente, ¿no? Eso es lo complejo de nuestra industria del prefabricado. Bueno, y vemos aquí los diferentes casos. Por ejemplo, aquí hay 2 columnas para que pase alguna calle por abajo. Después, lo más económico es poner una sola columna y un cabezal con doble voladizo. Lo más económico dependiendo del tipo de suelo. O a veces las necesidades nos obligan a tener solo una columna. Que es el caso, por ejemplo, aquí, en donde no hay espacio para poner 2 columnas, dado que abajo es una calle que cruza por abajo un puente. Es decir, esos complejos y overpasses que se generan en las ciudades son los retos, los desafíos que tenemos todos los días. Bueno, después existen puentes especiales, por ejemplo, como estos, donde tenemos que hacer gasas, incorporaciones, salidas, vueltas a la izquierda, rampas de ascenso y descenso, que implican una gran, también desafíos importantes para la geometría de los puentes. Aquí vemos, por ejemplo, una solución en Gerber con columnas prefabricadas también, vigas y que tienen un doble voladizo y después una viga central con un pequeño colado para evitar las deformaciones del ala que viene monolítica colada en la trave. Esto, sin duda alguna, reduce mucho la afectación al tráfico de esta avenida que ya de por sí es de tránsito importante, ¿no? Ahora hay veces que tenemos, discúlpenme, casos como este, en donde debemos resolver inclusive en 2 niveles los puentes.
eso se vuelve verdaderamente complejo, pero es la solución para poder meter un desfogue o una gasa o una rampa del puente en calles estrechas y darle así solución vial en ciudades, sobre todo como la Ciudad de México, en donde pues es una ciudad que tiene 500 años de existir, ¿no? Y lo complejo ya no se lo quitamos con nada. Bueno, o los puentes carreteros también, en los que se deben usar complejas sistemas de montaje para poder solucionar este tipo de holografías. También vemos puentes que pasan en las ciudades y que se convierten en verdadero paisaje urbano. Y por lo tanto debemos de cuidar no solo su ejecución y sus acabados y su diseño, sino también la iluminación posterior que van a tener, ¿no? Y el mantenimiento para que nuestra ciudad se vea siempre en buen estado. Bueno, hablando del segundo piso de la Ciudad de México, que sin duda alguna es una experiencia importante porque este proyecto se ha convertido ya en uno de los récords mundiales en vialidades elevadas, en su longitud y también en el tiempo de construcción, sobre todo algunos tramos. El viaducto Bicentenario, que es la parte norte de este sistema de vialidades elevadas en la Ciudad de México, pues se construyó en un tiempo récord. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con la Ciudad de México? Este es su mapa. Más o menos mide 35 kilómetros de norte a sur por 30 kilómetros de ancho, ¿no? Ustedes verán que esto significa una ciudad muy chica en área y densamente poblada. Es decir, y luego para colmo de esos, si fuera todo el área, pues no, pero una buena parte de esta área de la ciudad, de esta zona, digamos, del territorio político de la ciudad, es una montaña, es la sierra del sur del Valle de México y que no está habitada. Entonces, bueno, eso nos hace concentrar en muy poco espacio a 22 millones de personas, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación con alguna ciudad, digamos como, a ver, espérenme, ¿qué pasó? Discúlpenme, creo que le apreté el botón inadecuado. Ya estamos aquí. Si nosotros nos comparamos con alguna ciudad del mundo que tenga los mismos habitantes, nos daremos cuenta que Shanghái es una de ellas, pero Shanghái mide 120 por 110 kilómetros, es decir, hablando en área, la Ciudad de México tiene casi 6 veces menos, pero la población es la misma. Entonces ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que pasa, que nosotros vivimos en una ciudad densamente poblada, con una gran cantidad de vehículos y un sistema de transporte colectivo que también, a pesar de su tamaño, pues es insuficiente, ¿verdad? Entonces, algo se tiene que hacer, porque los vehículos tienen que moverse todos los días de un lado al otro. Entonces, ¿qué había que hacer? Tomar medidas drásticas con los automóviles, con el transporte público y en general con la movilidad de la ciudad. Entonces, los criterios que nos rigen antes y ahora han ido cambiando. ¿Por qué? Porque la complejidad de la ciudad hace que los criterios de diseño estructural y la toma de decisiones de los sistemas constructivos no son los mismos que hace tiempo. Miren, por ejemplo, antes regían las dimensiones de las piezas prefabricadas para hacer el viaducto económicamente viable. Hoy ya no. Hoy ya rige la reducción al máximo de los trabajos en el sitio, como les decía, ¿no? Es decir, las piezas prefabricadas tienen que incorporar en ellas la mayor cantidad de steps o de trabajos que antes se hacían en el sitio para entonces poder hacer los montajes rápidamente en unas cuantas horas en la noche. Ahorita lo vamos a comentar ya con videos, ¿sí? Antes regía la longitud de los elementos para transportarse, es decir, si preguntábamos, oye, ¿se pueden transportar 30 metros? ¿Se pueden transportar 30, 40 metros de largo y sí, 3 metros de ancho, 4 metros de ancho? Y entonces contestábamos y con eso diseñábamos. Hoy no. Hoy tenemos que hacer los elementos más anchos y más largos y conseguir los equipos que sean capaces de hacer esos transportes y esos montajes. Y cerrar las vialidades porque sí molestamos en la noche cuando hay menos demanda de gente y de tránsito,
pero tenemos que mover piezas de 300, 400 toneladas, forzosamente. También se hace una combinación de sistemas constructivos antes, ¿no? Generalmente la cimentación era colada en sitio, las zapatas, las columnas, y ya después montábamos una estructura prefabricada y luego colábamos en sitio lo demás. Hoy ya no es posible. Hoy tenemos que incorporarle a los prefabricados un montón de cosas que las hagan en los procesos más cortos. No solo en el tiempo total del trabajo, sino, insisto, trabajar en ventanas de tiempo muy cortas. También ha pasado lo mismo en las carreteras. Como que tiene que entenderse hoy que la rentabilidad no está tan enfocada directamente al costo del viaducto en sí, sino de todo su proceso económico, social, técnico y todo lo que afecta a ese entorno. Bueno, ¿cuáles eran los grandes desafíos para construirle a la Ciudad de México un segundo piso? ¿Por qué había que hacer la solución en un segundo piso? Porque hay pocas oportunidades de abrir nuevas vialidades. Es decir, la ciudad es un cuadrado de 30 por 35 kilómetros y hay montañas en 2 lados, o prácticamente en 3. Entonces, no podíamos nosotros decir, bueno, pues me salgo y me voy con un periférico. No se puede. No se puede porque está la montaña. Entonces, sería muy complejo. Entonces, teníamos que tomar las vialidades que ya había y convertirlas, hacerles un segundo nivel, para que por ahí pudieran pasar los vehículos. Los desafíos era la ciudad en vivo y en pleno. O sea, no podíamos decirle a la gente, vete 6 meses a vivir a otro lado, y luego regresas cuando ya hayamos terminado. Imposible. Hay que reducir al máximo los trabajos en el sitio, como ya lo he dicho, y además teníamos que construir en una vialidad que es una vía rápida, un freeway de 3 carriles por lado, con una lateral de 2. En esos camellones teníamos que colocar las columnas. Entonces, bueno, pues era una unicolumna y para colmo en un valle altamente sísmico. Entonces tenía que ser además esbelto, atractivo y muy durable, porque el mantenimiento ni siquiera se le puede dar, no hay forma de llegar ahí. Aquí se ejemplifica en este pequeño video el sistema constructivo. Como vemos, está integrado por una zapata columna que tiene parte de la cimentación del puente, ya está aquí. Luego la columna completa con sus detalles, digamos, arquitectónicos y todo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les pido entender este proceso complejo de decir qué es lo que le pasó a nuestros viaductos para hacerse piezas tan pesadas. ¿Por qué? Ya después vamos a ver unas fotografías y son verdaderamente grandes. El sistema típico es 4 pilas de cimentación coladas en sitio, que esas sí se pueden colar más o menos en forma sencilla. Después entraba esta zapata columna para formar estos huecos, dejando unos cables que vienen desde la pila y después postensados para poder unir la cimentación con la columna. Luego después entran estas vigas, que les llamamos vigas de apoyo. Son vigas también muy complejas, a las que los mismos cables que están ahogados en la columna salen hacia arriba para ser postensados y formar un nudo rígido. Recordemos que en una zona sísmica, pues necesitamos formar un nudo rígido, forzosamente, para que esa estructura así al menos tenga rigidez en una dirección, aunque en la otra sigue siendo un péndulo invertido. Después se montan las traves TAs y las TCs, como se ve muy bien aquí en el video, para formar el viaducto, el cuerpo principal, como la columna vertebral. Y transversalmente se colocan estas piezas, obviamente prefabricadas también, que pueden tener diferentes anchos, para encontrar así el ancho total del viaducto que vamos a construir, según las necesidades de 2, 3 carriles o 4 carriles. Algunas de estas tabletas pueden tener hasta 25 metros de ancho y 2,50 de largo, por decirlo así, pero en realidad es al revés, porque las transportamos. El largo, es decir, el largo en el transporte es el ancho final del viaducto. Aquí lo vemos, unas imágenes renderizadas de este viaducto, cómo con 3 elementos se puede construir. Por darles un dato, esta vialidad que le llamamos el periférico, pasan más de 250,000 vehículos diarios. Entonces sí es muy complejo poder solucionar este trabajo, ¿no? Vamos a dar un poco de fotografías de la producción y luego vemos un video muy elocuente de todos los trabajos, ¿no? De un viaducto particular que es
la parte más sur de este sistema de vialidades elevadas que mide más de 40 kilómetros de largo. Aquí vemos la gran cantidad de acero de refuerzo. Las densidades son importantes. Hay veces que solo el armado de algunas piezas, sin el concreto, pesa más de 50 toneladas. Estas columnas son pretensadas para disminuir los fisuramientos y dejar a la columna siempre mantenerla en compresión. Eso ha sido una buena aportación tecnológica. Aquí vemos todos los tensores, que son torones de preesfuerzo, que están pretensando el body de la columna, el fuste, y después al montar la viga que va sobre esta, se pueden postensar una vez que se coló el nudo. Son piezas verdaderamente no grandes, algo muy outstanding en prefabricados. Las vigas no nada menos, al contrario, yo creo que vemos aquí densidades de más de 400 kilogramos de acero de refuerzo por metro cúbico de concreto. Bromeábamos que le hacíamos la prueba del pajarito, ¿no? Es decir, metíamos un pajarito adentro y acabábamos el armado, y si el pajarito lograba escapar es que le faltaba algún hierro. Ya después dijimos, oye, pero esto no es del pajarito, esto ya es de una mosca, man. O sea, la densidad de acero verdaderamente era impresionante, ¿no? Ahí es donde deberíamos vuelve a hacerse real esto de reducir al máximo las dimensiones de los elementos a pesar de todo. Aquí lo vemos, ¿no? Ya colada la pieza, pues son piezas verdaderamente impresionantes. Son de las más grandes que se han hecho en forma, haciendo una planta lejos del sitio de la obra. Lejos me refiero a más de 20 kilómetros. Es importante considerar que en la planta, la vida de la planta son los equipos de movimiento para extracción de las piezas y el movimiento de los armados. Recordemos que armados de más de 50 toneladas de peso, solo el armado, ya la pieza colada pesa 400 toneladas. Vemos aquí los equipos de transporte y de acarreos internos, son equipos modulares con un gran número de llantas que permiten repartir el peso del elemento en una mayor superficie y entonces no dañar las terracerías de la planta, pero sobre todo las vialidades y los puentes por los que tienen que cruzar para llegar a su destino, ¿no? A formar un viaducto como este. Vamos a ver este video, yo lo voy a ir explicando. Bueno, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Pero no está mal si se las voy platicando. Primero vemos un poco de la planta. Es indispensable tener equipos mecanizados para habilitar el acero de refuerzo, porque es la vida del elemento. O sea, el ritmo de producción lo marca, sin duda alguna, el acero de refuerzo y la preparación de armados. Cuando eso va bien, el resto de las cosas van bien. Y una buena mezcla de concreto. Bueno, ¿qué les digo aquí? En Argos, bueno, pues en la calidad de los agregados, el cemento, son indispensables para obtener elementos adecuados. No se pueden repetir. Cada elemento de estos vale 50, 60 mil dólares, nada más fabricarlo. Entonces, ustedes comprenderán que no puede haber errores, ¿no? Sería fatal económicamente para el proyecto que un elemento fuera rechazado por no tener el acero adecuado o la resistencia adecuada del concreto. Son concretos de alta resistencia, de más de 500 kilos por centímetro cuadrado, resistencia a 28 días, pero necesitamos tener 400 kilos para poder destensar los cables y que compriman pretensados el concreto. Entonces, eso obliga a llevar a más alta resistencia a 28 días, casi 600 kilos. Los equipos de montaje, pues se dirigen a la obra y a veces pueden estar esperándola ya directamente en el sitio, pero muchas veces no les es posible y tienen que llegar a armarse y luego retirarse un poco. Aquí vemos el transporte de una columna, tiene que hacerse en una cama baja precisamente para analizar los puentes por los que va a pasar. Vimos ahí muy interesante que ya está construido un segundo piso aquí. Anterior, esta es la realidad hecha en los años 60, después esta en los años 90, 2000 y vamos aquí pasando para hacer una más adelante, la continuación de este viaducto elevado. Entonces, evidentemente que se tiene que calcular todo el derrotero por todos los lugares donde van a pasar los elementos y prever si hay que hacer algún arreglo.
O inclusive, si hay que modificar, si no hubiera otra manera de llegar más que esa, pues tendríamos que modificar la geometría del elemento. Aquí, afortunadamente, en este viaducto, que es, les repito, el último tramo, que son los últimos 7 kilómetros, bueno, pues afortunadamente todas las piezas pudieron llegar conforme al diseño. Aquí se ve la preparación de las pilas en el sitio, obviamente los montajes nocturnos, y va a ser izada esta columna por 2 grúas de dimensiones extraordinarias, 700, 800, hasta 1000 toneladas de capacidad, para poder levantar la pieza de sus 2 extremos y hacer el juego del penduleo o el pateo, ¿no? Y de esta manera llevar la pieza a su posición final sobre las pilas de cimentación. Este tiempo que se dispone para montar es solo de las 11 de la noche a las 5:30 de la mañana. Pero entendamos algo, a las 11 de la noche, aquí vaya una de las vigas, a las 11 de la noche empieza la maniobra, o sea, se tiene que mover la grúa al posicionarse, anclarse, armar los contrapesos, luego ya que está lista, subir el elemento como lo está haciendo ahora, y después desarmarse y retirarse del lugar para que deje a las 6:30 de la mañana ya esté libre la vialidad completamente. Si no se logra, se vuelve un caos la ciudad, salen ustedes en todos los noticieros de la mañana, etcétera, etcétera. Y además vean ustedes aquí, o sea, no hay espacio posible para que circulen los coches cuando se están haciendo las maniobras, o si se llegara a retrasar el desalojo, ¿no? Es una sola vialidad, es la salida hacia la ciudad de Cuernavaca. Vemos allí el viaducto. Entonces, yo diría, amigos, que esto nos lleva a una conclusión muy importante, ¿no? Nuestros viaductos son piezas verdaderamente complejas. Aquí lo vemos, en donde no tenemos mayor espacio para montar. Es decir, por ejemplo, las tabletas, las que van transversales, tenían que irse montando en estricto orden de principio a fin, porque inclusive las mismas grúas no podían llegar otra vez a llenar algún hueco que se hubiera quedado pendiente, algún chimuelo, como decíamos, porque después no tenían manera de levantar sus plumas y hacer las maniobras. Entonces, la coordinación estricta entre planta y obra se volvió una de las razones más complicadas o una de las cuestiones más complicadas de la fabricación y de la construcción de este viaducto. Es decir, una pieza que nos falte y nos detiene el montaje de todo el viaducto, de toda la secuencia. Ya una vez que están montadas las losas o las tabletas transversales al eje longitudinal del viaducto y que puede venir una pluma como esta que se ve aquí al fondo, colando, hormigoneando, como dicen allá, toda la losa superior, ir concluyendo el viaducto, ¿verdad? Aquí lo vamos haciendo desde el final hacia el inicio en esta dirección. Son obras extraordinarias, que les digo, ¿verdad? Yo creo que todos los que han tenido oportunidad de verlo en la Ciudad de México, pues lo compartirán. Hablando un poco en los 10 minutos que restan de la visión futurista que podemos tener hacia nuestra industria, bueno, yo creo que tenemos que conservar esta forma de trabajar sustentable, que lo da por su propia naturaleza. Usamos materiales naturales, prácticamente no requerimos importaciones. Los cementos, bueno, pues en este foro hay que reconocer la gran responsabilidad que han tenido las cementeras de trabajar en forma limpia, reduciendo la emisión de carbonos, pero también al fabricar todo en una sola planta, podemos tener un control de la limpieza de los agregados para tener concretos más sanos. Tenemos manera de reciclar el agua y tratar los residuos, los desechos peligrosos y reciclar inclusive el mismo concreto cuando pues siempre la olla que se tira tantito. Imagínense aquí en piezas que tienen 100 metros cúbicos, una sola pieza. Bueno, pues evidentemente, ¿no? El acero reciclado. Trabajamos en un ambiente industrial de alta eficiencia y calidad. O sea, todas esas cosas hacen que verdaderamente nuestra industria sea muy, muy adecuada. Es la solución adecuada, no solo desde el punto de vista técnico, por todo lo que explicamos, sino también socialmente hablando y sustentablemente hablando. Es una industria de gran aportación tecnológica en ese sentido, ¿no? Estas obras son un verdadero baluarte de las ciudades que las construyen, ¿no?
Hay que incluir los acabados finales. Esto no tiene que ver con los puentes, es más de edificación, pero ese es también el futuro. O sea, mientras más les podamos incorporar a nuestros elementos prefabricados de acabados, mucho mejor, ¿no? Encontrar alternativas, por ejemplo, aquí hablando de infraestructura ferroviaria, pues no podemos acabar con los bosques, hay que usar durmientes de concreto. Y luego, aquí tengo yo dos ejemplos que me gusta mucho platicar en esta conferencia de viaductos, porque son verdaderos ejemplos de sustentabilidad y de lo que debemos buscar a futuro. Esta montaña es una montaña muy importante que está en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, y es casi una deidad para los nativos ancestrales de esta zona. Las tribus que vivían ahí le tenían una deidad muy grande a esta montaña y no se atrevían a pasarla, pero esta montaña, a construir una carretera, o sea, solo la podían recorrer a pie, pero esta montaña los separaba de la civilización y les obligaba a dar un rodeo de casi 40 kilómetros para llegar a las zonas de abasto. Entonces ellos decidieron hacer un viaducto, o permitieron hacer un viaducto, pero siempre y cuando no se tirara ni un solo árbol. Entonces, usando los prefabricados, se fue construyendo apoyo por apoyo, y a base de dovelas se instalaban los equipos sobre el viaducto y sobre eso lanzaban las dovelas para montarlas hasta el siguiente tramo. Es decir, prácticamente nunca se tocó el suelo para no afectarlo, más que la perforación para hacer la cimentación. Yo quisiera tener mucho más tiempo para poder platicarles de este proyecto. Desgraciadamente no lo hay, pero les puedo decir cómo están conviviendo. Aquí lo vemos además en una extraordinaria época del año, más o menos en esta época, cuando viene el turnover de la vegetación. Pero gracias a este viaducto, que no tiene más de 2 kilómetros de largo, esta población se pudo integrar a la civilización de una manera mucho más justa, ¿no? Y eso es gracias a los prefabricados. O sea, de otra manera hubiera sido imposible construirlo. Aquí, bueno, pues se va avanzando por el propio viaducto y construyéndose esto. Otro ejemplo enorme de esto es este proyecto, que con ingenio, pongo aquí ingenio y creatividad, este proyecto también es impresionante. Es un puente en el Strait Cross, al norte de Canadá. Existe una isla con una población más o menos importante, pero que no tenía una comunicación permanente con el continente. Entonces, en verano, pues lero, muy bonito, era un paseo en un ferry, transportaba en cosa de 20 minutos, media hora, llevaba automóviles y personas y turistas, etc. Pero en invierno la cuestión se ponía terrible. Inclusive el colmo fue en un viaje del ferry que el agua se congeló durante el viaje. O sea, esto ocurre así. Entonces, las personas tuvieron que abandonar el bote, caminar, pero no llegaron a la orilla cuando ya varias de ellas habían fallecido. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo drástico, y se construyó este puente que tenía el problema de que no era viable por toda la complejidad del mar, que es muy agresivo en sus temperaturas. Entonces, fíjense, el proyecto tiene unas pilas de cimentación y pilas que son, digamos, las columnas que salen que atraviesan el fondo marino, recorren todo el espesor del agua y luego salen hasta formar un viaducto elevado, pero pues además tenían que pasar los transatlánticos que transportan sobre todo pasajeros, porque es una zona de cruceros muy cerca de la desembocadura del río que pasa del norte de Canadá, no recuerdo su nombre, el río Hudson, creo que no recuerdo. Es decir, el río que forman después llega hasta las cataratas Niágara y que pasa por Quebec. Ese río, en su primera parte hasta Quebec, y del Océano Atlántico hasta Quebec, pues sí es un río navegable por esos cruceros. Entonces es una fuente de ingresos importante. No podía el puente cancelar la entrada de los cruceros, ni hacerlos que dieran la vuelta. Entonces, por eso el puente también tuvo que ser alto. Entonces, a base de prefabricados, se prefabricaron las columnas, las vigas de apoyo y las vigas centrales. Pero déjenme decirles, o sea, los claros entre apoyos son de más de 280 metros. Entonces, hubo que fabricar a base de dovelas como esta, como un pan de caja rebanado, un pan Bimbo, y luego juntarlas todas en la orilla del mar y luego botarlas y navegarlas sobre un chalán
hasta llegar a su posición. Y luego con esta grúa, pues subirla a su posición final, que era sobre esta columna que atraviesa todo el fondo, el lecho marino y llega hasta el fondo del mar para después tener una conexión. Algo verdaderamente complejo, ingenioso y todo prefabricado. ¿Cuál era el secreto aquí? Que estas vigas que vemos aquí como en doble voladizo tienen un peso. Yo les hablaba hace rato de vigas de 400 toneladas, ¿no? Que nos han dejado aquí, wow, la mayoría de la gente dice eso. Pero ¿qué les parece que esta viga pesa 7,800 toneladas? Voy a repetirlo para que no crean que me estoy equivocando. 7,800 toneladas, ¿no? Casi 8,000 toneladas, es decir, 20 veces más que las que estábamos hablando del viaducto de la Ciudad de México. Obviamente tenían que ser tratadas como un barco y transportadas como un chalán. Oye, bueno, ahora, ¿qué grúa es capaz de montar una pieza de 7,800 toneladas? Digo, bueno, pues una que cargues 7,801 toneladas. ¿Qué es eso? Bueno, esa grúa existe en un lugar y va haciendo trabajos en diferentes partes del mundo. Entonces, los que necesitan usarla, pues toman su turno y diseñan pues digamos, su construcción acorde a eso, ¿no? Pues esto es el caso de estas vigas, increíblemente grandes, y luego para poder hacer congruente, imagínense a la hora de ir a colocar esta viga sobre esta columna, ¿cómo puedes hacer que embonen perfectamente bien los dos elementos? Bueno, pues se le ocurrió este pequeño segmento aquí que decían la galleta, que la galleta pesa 30 toneladas, que tenía perfectamente copiada la última parte de la columna y luego la volteaban para copiar perfectamente bien la dovela de arranque de la trama. Entonces era como una huella que se había hecho con match cast al colar una y otra pieza y las tenían perfectamente identificadas. Entonces cuando terminaban de montar la columna ponían esta pieza y después llegaba la otra ya con esta montada y iba a embonar perfectamente bien porque se había usado como fondo durante el colado. Entonces era exactamente la misma continuidad. Realmente extraordinario. Esto se ve muy bonito, como les digo, en verano. Pues vean ustedes, el mar azul, perfecto, los chalanes trabajando. Pero ¿qué pasa después? Vean ustedes, o sea, se vuelve esto verdaderamente impresionante. Hablábamos de piezas de 7,800 toneladas, son enormes, pero ¿qué les parece una masa de hielo moviéndose a través del océano cuando se empieza a descongelar el mar? Estas masas empiezan a moverse como tremendos icebergs, pero pesan más de 1,000,000 de toneladas. O sea, de 7,800, vamos a suponer que no fueran toneladas, fueran dólares. Primero es comparar $400 con $7,800 y ahora con 1,000,000 de dólares. Eso es lo que pesan esos hielos, moviéndose en el océano. Chocan contra las pilas del puente e intentan moverlo. ¿Qué hizo el diseñador? Le instaló como la quilla de un barco. Dijo, yo no voy a poder parar esos hielos, pero sí los puedo romper. Entonces, cuando llega el hielo y choca contra los apoyos del puente, hacen una pequeña fractura y le permiten, como en un rompehielos, en un barco rompehielos, que puede atravesar todo el continente antártico sin ningún problema, gracias a ese principio. Amigos, estoy concluyendo. Me dio mucho gusto compartirles estas experiencias. Creo que el construir con prefabricados es ahora la forma de hacer las cosas. El concreto es un material que siempre va a estar a la vanguardia. El acero también es un gran aliado, pero en las grandes obras necesitamos irnos perfeccionando. Yo les agradezco muchísimo. Colombia y México somos países hermanos. Debemos compartir nuestras experiencias cada día más y llevar de verdad nuestras culturas y nuestra tecnología a que se sume. Realmente Latinoamérica es la patria grande de los latinos. Debemos vernos como un solo gran país tecnológico y compartir mucho más nuestras experiencias. Qué bueno que Argos haga estos foros. Aquí estaremos siempre encantados de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Soy Gabriel Santana, estoy para servirles.